y tenemos a Ted ya con nosotros. Ted, muy buenos días, bienvenido. Buenos días, Ernesto. ¿Cómo estás? Bien, Hola, ¿cómo gracias, estás, Ted. Ted? Hola. Aquí con Alberto Nájar, mi querido Ted. Pues bueno, Ted, pues suceden muchas cosas con lo de Rusia y cada país, dependiendo el nivel de involucramiento que tiene, pues se ve afectado o impactado de muchas maneras. Acá el precio del crudo ha subido también bastante, bastante. Y allá también hay corrientes, corrientes de paz, pero también corrientes de guerra en los Estados Unidos, tanto no solamente en lo que toca autoridades, sino también en lo que toca a la población civil. ¿Qué es lo que está sucediendo, Ted, en los Estados Unidos con respecto de lo que sucede en Ucrania? Bueno, Ernesto, obviamente estamos en un momento en Estados Unidos de mucha polarización y eso nos afecta a través de esas líneas. Pero mi perspectiva sobre lo que pase en Rusia viene de una tradición pacifista de muchos años. Yo nací durante un tiempo en la política norteamericana cuando estábamos por atacar a Vietnam. Y durante mi niñez, eso fue el evento, la acción de los Estados Unidos que más afectó mi perspectiva hacia el resto del mundo. En aquellos tiempos, todo el mundo estaba, pues, al parecer, en contra de la guerra en Vietnam. Estados Unidos, a pesar de ser un país superpotente, no podía ganar esa batalla para las mentes de la gente en aquellos momentos. ¿Por qué? Porque el actuar de los Estados Unidos estaba mal. Y Estados Unidos no ha dejado de actuar de esa manera. Pues en esos mismos años, a mediados de los 60, Israel toma territorios palestinos de Egipcia, de Siria, y otra vez Estados Unidos organiza pues apoyo que sigue hasta este día, ¿no? Que esos países ilegalmente ocupados por los Estados Unidos. Y eso sigue. Después del fin de la Guerra Fría, esperábamos algo diferente. ¿Qué hizo Estados Unidos en aquellos tiempos? Pues expandió con sus aliados de OTAN su influencia en la región. Honestamente, en aquellos tiempos estábamos yo por lo menos distraído en muchas cosas y no, yo veía esa expansión más en términos simbólicos, pero en Rusia absolutamente no. Entonces, eso crea un ambiente de mucha tensión entre un país que fue un superpotente y otro que todavía lo es, que es Estados Unidos. Bueno, doy todo ese contexto porque en ese momento para mí es muy claro que el actuar, las acciones bélicas, la guerra, la invasión de Rusia a Ucrania es totalmente inmoral y ilegal, y eso es algo que de un punto de vista pacifista hay que reconocer. En los años 50, 60, 70, teníamos en Estados Unidos movimientos de paz pueblo a pueblo. Y pues los cuáqueros, otros grupos religiosos, movimientos pacifistas mandaron un sinfín de delegaciones a Rusia. ¿Por qué? Para hacer más fuerte los lazos entre los pueblos, a pesar del paraguas nuclear y arriba, queríamos tener esas relaciones. Y yo creo que en esos momentos eso es donde tenemos que enfocar. ¿Qué está pasando en tierra en Rusia? Los disidentes más consistentes, más coherentes, están protestando esta guerra porque está mal. Y pues yo reconozco que Estados Unidos ha invadido
o bombardeado Nicaragua, Libia. Seguimos con Israel y su actuar en Gaza. Pero eso, como seres humanos, tenemos que también ver lo que está pasando ahí como algo mal. No podemos decir, está bien porque es algo simétrico. No, la moralidad no funciona así. Con base en lo que sucede ahora mismo en Estados Unidos, sobre todo en la discusión política, Ted, donde el presidente Biden no parece que las tenga todas consigo en términos de su popularidad, ha sido muy cuestionado, con un Donald Trump bastante activo y los grupos que han respaldado a Trump también en esta posición, el magnate, pues en una posición muy abierta en favor de Vladimir Putin, que no es nueva. ¿Cómo se ve para el ciudadano común en Estados Unidos esta situación en Ucrania y la posición de su gobierno hacia el conflicto entre Rusia y Ucrania, Ted? Pues difícil de hablar de opinión pública en Estados Unidos como una opinión, porque ahora estamos divididos y las fuentes de información también son diferentes, pero hay algo interesante ahí en el chismoreo de la política que para mí Trump está perdiendo mucho en este momento. ¿Por qué? Porque él mantuvo una relación muy de cerca, hasta cuestionable en términos de relaciones financieras con Putin y con Rusia durante toda su presidencia. Y en los días justo anterior a la invasión rusa a Ucrania, Trump dijo que el actuar de Putin es de genio, es fascinante, es muy bien. Y sus seguidores en Fox News y muchos otros canales, personalidades muy de moda, como Tucker Carlson, muy de moda con la derecha, pues también abrazaron ese punto de vista. Yo creo que ahora con los eventos y bueno, ellos dijeron, Putin no es mi enemigo, Putin no me ha llamado racista, Putin está bien con nosotros. Yo creo que ellos pensaron o creyeron en lo que estaban diciendo Putin, que no, eso es un ejercicio militar. Al parecer muchos soldados rusos también creyeron en la línea de propaganda de Putin, que es un ejercicio militar, que pues son muy exagerados los comentarios de Biden, pero finalmente Putin decidió invadir. Entonces, eso cambia radicalmente las percepciones. Y yo creo que ahora, por primera vez, Trump está teniendo problemas en mantener su apoyo dentro del Partido Republicano. Y algo que muchos republicanos en silencio querían, pero ahora estamos viendo que eso no le afecta bien, porque sus relaciones financieras, sus comentarios, su historia con Putin, muy visible durante todos esos años, ya le está afectando negativamente. Y ahora que hablas de Trump, ¿cuál es la percepción y la recepción que están teniendo tanto demócratas como republicanos sobre el posicionamiento de Biden, Ted, en lo que toca a la crisis allá en Ucrania y Rusia? Pues la percepción, y no comparto en su totalidad esa percepción, pero la percepción es que Biden está trabajando con los aliados tradicionales en Europa para poner fin o por lo menos para contener de la manera tradicional las ambiciones rusos. Es muy parecido en este momento al ámbito internacional de la Guerra Fría, que tenemos un enemigo, un mundo multipolar o con dos polos de poder y tenemos que enfrentar el mal.
yo creo que eso le da a Biden pues mucho apoyo tradicional de los republicanos, porque ellos, a fin de cuentas, los republicanos de mi edad o aproximadamente mi edad, que es parte importante del partido, tienen una tradición de ser antirruso. Entonces, todo eso de abrir nuevas frentes o nuevas perspectivas hacia Rusia, pues funcionó en un momento cuando no había tensión, pero ahora que hay mucha tensión, yo creo que políticamente es muy difícil que ellos ponen sus espaldas a Ucrania. Otro aspecto de esa guerra, y eso va también a lo que estaba diciendo. Si ves la lista de regiones del mundo donde Estados Unidos en esas casi 80 años de imperialismo intensivo desde la Segunda Guerra Mundial, casi todos los países donde hemos invadido son países donde la gente es de color. Ucrania es un país blanco y no tenemos que reconocer que eso también tiene un efecto diferente en pues las mentes, especialmente del Partido Republicano, que es de facto racista en esos días, que apoya las posiciones más del pasado del país, que para ellos ver gente blanca huyendo de sus casas tiene un efecto emocional diferente. Lo tengo que decir. ¿Cuál crees tú, Ted, que sea, digamos, el resultado en términos políticos, sobre todo, esta crisis que hay ahora mismo, el conflicto armado, la invasión hacia Ucrania, para la clase política estadounidense y concretamente para el presidente Biden? Entiendo que hay elecciones este mismo año. ¿Qué tanto esto puede influir o no en las votaciones que tendrán que llevarse a cabo en 2022, Ted? Pues Alberto, sí entiendo, perdón, tenía una pequeña interrupción, pero es ¿cuál sería el efecto en el ámbito político de Biden? ¿Qué tanto puede influir en el escenario político interno de Estados Unidos? Te comentaba que entiendo que hay elecciones este 2022. Sí. ¿Qué tanto esta situación de la invasión de Rusia en Ucrania y todo lo que hemos conversado, la posición de Biden, el argumento que bien señalas tú del color de la piel, que está ahí también influyendo, puede tener algún peso dentro de las votaciones en la elección intermedia? Sí, yo creo que eso es un factor importante en las elecciones. Y las elecciones que tenemos enfrente en noviembre son del Congreso. Entonces, la totalidad de la Cámara se reelige y la tercera parte del Senado. Y el Senado está 50-50 ahora, entonces son elecciones cruciales. Pues los medios han tomado la posición y la idea es que Biden está muy debajo en las encuestas, etcétera. Pero algo interesante, pues Biden nombró una juez para la Corte Suprema días después de la invasión de Ucrania. Eso casi es imperceptible porque normalmente sería noticia diaria, pero ahora es casi imperceptible por lo de la guerra. ¿Qué pasa ahí? Biden subió 8 puntos en las encuestas después de su informe a la nación, su primer informe a la nación, the State of the Union Message. Subió 8 puntos. Eso es mucho. Y creo que es por eso de que ya tenemos un enemigo, entonces necesitamos nuestro presidente. Eso es la sensación que tiene la gente.
y que Biden está tomando en su primer año intentó implementar legislaciones y básicamente fracasó en muchos frentes, en las cuestiones más importantes sobre clima, sobre migración, sobre asuntos muy importantes, perdió. Ahora está tomando otra posición más céntrica, más tradicional. Al parecer simplemente va a estar tomando posiciones neutrales hacia legislación, entonces va hacia la campaña. Y yo creo que definitivamente el actuar de Putin y el hecho de que hay mucho más resistencia en Ucrania que ellos pensaban encontrar, que eso sí va a ayudar mucho a Biden, porque Biden ya, para el público de Estados Unidos, eso hace dos cosas. Mina la credibilidad de Trump y sus seguidores y pone arriba el análisis de Biden, porque Biden fue el que arriesgó diciendo Putin va a invadir. Lo dijo un mes antes, 2 semanas antes y en los días anteriores 1000 veces. Entonces, y mucha gente decía, Biden está loco, Biden no sabe, pero finalmente fue correcto y yo creo que eso sí es un factor favorable para Biden en noviembre. Biden no está en la elección de noviembre, es su partido, pero es muy importante para Biden y sus posibilidades de reelegirse en 2024. Ya, pues Ted, hay un mundo ahí todavía que hablar, los ángulos que tiene esta guerra, y yo me despediría nada más haciéndote una pregunta, Ted, que tiene que ver con, desde acá, desde México, pues más allá de que algunos medios o periodistas o ciudadanía en general, pues podemos estar en desacuerdo o estamos en desacuerdo en esta invasión y esta guerra que está haciendo el gobierno de Rusia a Ucrania. También no podemos dejar de ver toda una campaña de satanización hacia Rusia, una escalada tremenda. Y además, ¿qué es lo que origina que Rusia tenga una respuesta de esta naturaleza con las pretensiones de la OTAN y sus aliados, incluyendo los Estados Unidos? ¿Cuál es la valoración que tienes y que tienen desde allá, Ted? ¿Identifican también esta campaña para tratar de minar, pues desde todos los ángulos posibles, incluyendo el económico, al gobierno de Rusia? Pues en eso yo creo que la posición de mexicana, por uno, es muy interesante. Y México tiene, pues, una manera de referir a la Constitución, la cláusula de no intervención. Obviamente, eso no es algo que tenemos en Estados Unidos. Yo veo difícil, pues las medidas económicas que Europa está tomando y Estados Unidos está tomando en cooperación con ellos, mínimamente no es bombas. Entonces, mejor eso que una guerra abierta, pero yo creo que históricamente esas regímenes de sanciones afectan al pueblo. Por ejemplo, tenemos el caso de Irak y durante el tiempo de Saddam Hussein. Saddam Hussein no tenía pues muy buena imagen, no tenía muy buena influencia en el mundo, pero el pueblo de Irak sufrió mucho por las sanciones y para mí eso no es la manera de actuar en el mundo. Yo creo que finalmente tenemos que buscar más
que es una manera más segura de detener las guerras ahora y en las futuras, son las relaciones pueblo a pueblo. Y eso es lo que tenemos que tener. Y las sanciones es al revés. Sanciones es decir, no vamos a romper relaciones en muchos niveles, desde cultural hasta económico, hasta de amistad, ¿no? Y yo creo que eso no nos ayuda en terminar ni esa guerra ni las guerras futuras. Ya. Pues Ted, te queremos agradecer mucho que nos hayas tomado la llamada, Ted, y pues seguimos al habla ahí, Ted, porque está sucediendo muchísimo, así que ahí te vamos a estar molestando. Muchas gracias. Hasta luego, Ted, cuídate. Hasta Cuídate, luego. Alberto. Gracias.